El tema del sueño es un tema muy importante, y la posición en la que duermes es en realidad el más importante y determinante para tu bienestar. Mira, Ina está acostada en este momento como duerme entre el 80 y el 90% de la gente. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque en las conferencias, siempre que pregunto, ¿cómo duermen ustedes? De lado, boca arriba, boca abajo. En la posición de lado, siento que 8 o 9 de cada 10 levantan la mano. 10. Y eso ha sido siempre igual durante años. Esa es la posición para dormir más común. Y también está claro por qué es tan común, al menos según mi opinión. Porque mira, observa bien, si ves un poco desde arriba, cómo se acuesta uno en la posición de lado. Se tiene una pierna, en Ina incluso ambas piernas están dobladas. Eso significa que aquí tenemos un ángulo de aproximadamente 90 grados, sin contar los hombros, que también reciben algo de presión. Pero hoy sobre todo vamos a enfocarnos en la zona de la cadera y la parte baja de la espalda. Y si ahora piensas y observas, cuando me siento en una silla y lo comparas con la posición en la que Ina está acostada, quizá notes que Ina está en la posición de dormir estando sentada. Y yo simplemente estoy sentado erguido. Pero lo que es igual en estas dos posiciones es este ángulo aquí. Y ahora te voy a explicar qué sucede con este ángulo, porque el cuerpo se adapta a todo. Eso es un solo entrenamiento. Entrenamos 24 horas al día. Y siempre, cuando estamos sentados en la silla, o incluso cuando estamos medio sentados acostados, tenemos las piernas más o menos en esa posición. Es un músculo muy importante. Son varios, pero uno es especialmente importante. Ese es el flexor de la cadera. Y el flexor de la cadera va desde la parte interna del muslo. Ahí puedes ver un pequeño bulto aquí. Pasa por la ingle y luego una parte va a la columna lumbar y otra parte al ilion. Así. Y este músculo, con sus fascias que lo atraviesan y lo rodean, está acortado cuando las piernas están así y está alargado así. Eso significa que, cada vez que estamos así, el cuerpo se acostumbra a no tener que mantener el músculo extendido. Las fascias se acostumbran, el propio músculo se acostumbra, y los programas correspondientes en el cerebro, con los que se controlan los músculos, también se acostumbran. Y eso tiene como consecuencia que, cuando uno se pone de pie de nuevo, la pelvis se jala hacia adelante, sí, se inclina. Y eso lo causa el músculo que va hacia el ilion, que hace que la pelvis en general se vaya hacia adelante. Y la otra parte, la que va hacia la columna lumbar, esa causa cada vez más hiperlordosis. Y ambas cosas juntas, la inclinación de la pelvis y la hiperlordosis, hacen que esta curva se vuelva cada vez más extrema. Y eso, por supuesto, es un gran desafío para los discos intervertebrales. Porque en el momento en que no se cargan de manera uniforme en ambos lados, sino que se cargan así, no se sienten tan bien. Como cuando todo está bien alineado y paralelo. Es decir, mientras más pronunciada es la lordosis, mayores son los problemas. Los discos intervertebrales sufren, hay dolor de espalda, toda la pelvis cambia. Esta persona se siente cada vez más incómoda. Y el problema ahora es que ya de por sí estamos sentados. Los estudios dicen que nos sentamos de 9 a 10 horas. Incluso estudios más recientes dicen que nos sentamos 11 horas. Pero todos se olvidan del sueño y de dormir de lado, que es lo que hacen muchísimas personas. Eso lo pueden calcular ustedes mismos. ¿Cuánto duermen las personas? Entre 6 y 8 horas. Entonces, súmale con algunos cambios de posición otras 3 o 4 horas más. Entonces, de las 24 horas ya llevas alrededor de 15 horas en posición sentada. Y por eso, muchísimas personas sufren cada vez más. Y luego vienen los dolores de espalda. Y luego, en mi opinión, también se maneja de manera incorrecta. Porque Ina, ponte derecha, acuéstate de espaldas y pon los pies aquí. Cuando las personas tienen dolor de espalda, especialmente agudo, a menudo se les recomienda la posición de piernas elevadas. Y ella se da cuenta. ¿Cómo está acostada Ina ahora sobre su espalda? De nuevo sentada al revés. Y ese es el problema, porque tiene que acostarse así, y por eso aparentemente tiene menos. No solo aparentemente, tiene menos dolor, y eso aparentemente le ayuda, porque ahora justamente los flexores de la cadera, que son demasiado cortos, no tienen que ceder.
Y por eso esto aquí es relajante. Pero esa es la trampa. ¿Por qué? Ahora piénsalo. Te sientas en la silla, te acuestas de vez en cuando en la posición con las piernas elevadas, duermes de lado, eso ya es solo estar sentado. Y el gran problema es que lo que ya se ha acortado, se acorta aún más, se fija cada vez más, y tenemos que hacer lo contrario. Y ahora vamos a resolver todo esto, y te voy a explicar mi posición para dormir, la que te recomiendo que aprendas. Ina, sé tan amable, acuéstate de nuevo, pero esta vez acuéstate de espaldas con las rodillas flexionadas. Entonces, ¿por qué le digo ahora a Ina que debe flexionar las rodillas? Porque acabamos de decir que cuando todo esto está demasiado corto, este ángulo, cuando se adopta, se siente mejor, se siente más cómodo. Por eso todas las personas duermen de lado, porque así llevan esa conocida posición de estar sentados, esa sensación de estar sentados, al dormir. Y simplemente quieren sentirse cómodos, y eso es lo que buscan. Pero la trampa es que nada cambia y todo empeora cada vez más. Puedes convertir el dormir en un ejercicio o usarlo como práctica. Mejor dicho, puedes hacer del dormir una práctica. ¿Cómo? Acuéstate de espaldas, ya sea en la cama o en una colchoneta, no importa, y ten en mente lo que expliqué sobre el esqueleto. Y ahora, Ina, tienes que sentirlo. Sí, tienes que sentir realmente si te jala en la espalda. ¿Y tú en casa también sientes que jala? Normalmente no, porque esa es la posición en la que prácticamente siempre acaricias ese acortamiento, por así decirlo. Y ahora mueve los pies un poco hacia adelante, sí, sin levantarlos mucho, solo deslízalos un poco hacia adelante sobre el suelo, alto. Hazlo tú también. Y luego sigues avanzando muy despacio, un poco más, Ina, alto. Y en algún momento notarás que hay una tensión en la espalda, quizá también en la pelvis, sí, ahí donde llega este flexor de la cadera, donde está fijado, por así decirlo. Y en el momento en que empieza a jalar ahí, no significa que esa posición te esté haciendo daño, sino que simplemente has llegado a la longitud donde ese flexor de la cadera ya no quiere ceder más. Y eso lo notas muy claramente, solo tienes que escucharte un poco a ti mismo. Quizá también lo notes, avanza un poco más, tal vez lo notes hasta aquí. Pero en la gran mayoría de las personas, a partir de cierto ángulo, y por lo general, a más tardar aquí, es cuando empieza a jalar la espalda. Y ahora dices, maravilloso, ahora sé que justo aquí empiezo el ejercicio para mi flexor de la cadera. ¿En qué consiste el ejercicio? Estirarlo. Ahora solo tienes que observar, lo ideal sería que pudieras controlarlo. Mantén la parte baja de la espalda, la columna lumbar, pegada al suelo, porque cuando bajas las piernas, el músculo vuelve a llevar la columna lumbar a la lordosis, o sea, hacia esa curva. Y si te quedas abajo, tienes más estiramiento porque la columna lumbar no se levanta. Pero esos son detalles, así que aunque todavía no puedas controlar eso, simplemente quédate acostado lo más plano posible y baja las rodillas cada vez más. Y bajas hasta el punto en que esa tensión, que eventualmente lleva a un dolor leve o más fuerte, se mantenga en un rango que todavía sea tolerable. Y luego simplemente esperas, 10 segundos, 20 segundos, y te darás cuenta de que disminuye. La intensidad disminuye. ¿Por qué? Porque el flexor de la cadera cede. Porque, cuando estiras un músculo, eventualmente cede. Normalmente toma unos 30 segundos, luego las fascias también ceden. Así tiene que ser, eso está biológicamente incorporado. Cuando notes que disminuye, que ya no jala tan intensamente, entonces bajas un poco más. Y te quedas justo donde notes que todavía es soportable. Y quizá también puedas entender que a menudo ves, o incluso te lo han hecho a ti, que se enrolla una manta, o una toalla, o hay algunos rodillos que se pueden poner debajo de la rodilla. Y luego la gente se acostumbra a estirar las piernas. La mayoría de los que lo encuentran incómodo se acostumbran a poner algo debajo todo el tiempo. Pero para mí, ese es más o menos el mismo error que se comete con la posición de descanso con las piernas elevadas, porque así no va a cambiar nada. Así que ve bajando poco a poco y puedes tomar una toalla y enrollarla de manera que puedas dormirte bien. Y al día siguiente enrollas una toalla más pequeña y luego esperas 1 o 2 semanas y en algún momento estarás abajo. Y ahora hemos llegado a la situación, a la posición para dormir,
que te recomendaría que entrenaras. ¿Por qué? A lo largo del día, la gravedad actúa sobre nosotros. Eso significa que cuando estamos de pie, cuando estamos sentados, la gravedad hace que nuestra postura empeore, que nos encorvemos, que extendamos demasiado la cabeza y ya tenemos la curvatura lumbar exagerada. Eso significa que te vuelves cada vez más bajo a lo largo del día. También te vuelves más bajo a lo largo de la vida, justo por estas razones, porque las curvas se acentúan cada vez más. Eso significa que si todo el día consiste en que la gravedad te comprime, por así decirlo, es una oportunidad maravillosa por la noche decir, está bien, ahora también aprovecho la gravedad, pero la uso para lo contrario, es decir, para compensar el desgaste del día. ¿Cómo lo haces? Empecemos por el cuello. Tomas tu almohada de manera que tu cuello quede libre. Ahora vas a decir, ¿dejar el cuello sin apoyo? Eso es incómodo. Para nada. Si ajustas tu almohada de manera que sientas un estiramiento muy suave en el cuello, te vas a despertar mucho mejor por la mañana y con mucha menos tensión en el cuello, que si duermes de lado con el cuello demasiado extendido. Porque en esa posición, el cuello suele estar demasiado extendido y terminas encorvando la espalda. Eso significa que la gravedad ahora se encarga de que estés bien derechito. Y aquí, si tu columna lumbar queda colgando en el aire, la gravedad hace que también baje. Eso significa que te alineas con el suelo. Y por eso también recomendamos dormir en un colchón más firme. Lo ideal es que tenga un refuerzo en el centro, como el nuestro. Pero en realidad puedes hacer eso en cualquier colchón firme, para que al menos tengas una línea recta para alinearte. Y ahora vas a decir, dormir boca arriba, eso nunca lo lograré. Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque tal vez has dormido de lado durante décadas, y primero tienes que reentrenarte. Y ese reentrenamiento debe ser tan suave que, por supuesto, cada noche, incluso durante el entrenamiento, mientras el proceso está en marcha, puedas dormir bien. Y puedes lograrlo posicionando la almohada adecuadamente, tal vez primero usando la toalla aquí, sí, y alineándote cada vez más. Y notarás que, cuanto más tiempo lo hagas, cuanto más alineado estés acostado boca arriba, mejor te despertarás. Estás mucho más descansado, porque las tensiones se eliminan muy suavemente durante la noche. Eres más flexible justo en la mañana. Puedes entrar mucho más en sueño profundo, porque el cuerpo se siente bien, porque nota, aquí me está pasando algo bueno. Si ahora tienes ganas de hacer aún más por un buen sueño y un buen despertar, hemos preparado una excelente guía. Dormir bien. Ve al primer comentario debajo de este video, al enlace. Haz clic ahí y recibirás esta guía gratis por correo electrónico. ¿Siempre tienes problemas para dormirte? Te preparé un video aquí. 4 consejos para poder conciliar bien el sueño que casi nadie conoce. Ve directo ahí y míralo.